Comenzaremos por definir la contabilidad desde un punto de vista técnico, diciendo que es el conjunto de procedimientos o de técnicas que se deben realizar para registrar, procesar y resumir los hechos de carácter económico y financiero que realiza una unidad económica, lo cual puede hacer referencia tanto a una empresa, a una organización, a un país como también a unidades económicas individuales. En otras palabras, es una sucesión de anotaciones numéricas que recogen lo que sucede en una unidad económica. La importancia, el tamaño u objetivo de la unidad económica no es relevante, de hecho la contabilidad es imprescindible y se utiliza prácticamente de igual manera para una empresa, como una entidad creada para desarrollar una actividad económica a través de la participación en el mercado de bienes o servicios, con un ánimo de lucro, es decir, con un claro objetivo de obtener beneficios o crear valor para sus inversionistas, como para organizaciones sin ánimo de lucro entendidas como agrupaciones de personas con el interés de cubrir necesidades sociales tal como partidos políticos, sindicatos, clubes, fundaciones o incluso organizaciones no gubernamentales, así como para los estados y gobiernos para gestionar y controlar su presupuesto, sin olvidarnos que ese control y registro también lo necesitamos las personas y las familias que también somos unidades económicas independientes. Somos la unidad económica básica y fundamental, que por tanto debemos anotar, conocer y gestionar nuestro dinero, lo que llamamos economía doméstica. Tanto a nivel empresarial como a nivel personal o familiar, los objetivos más importantes serían, por un lado, reflejar y dejar constancia de la riqueza o patrimonio y, por otro lado, reflejar la capacidad de generar esa riqueza, es decir, el registro de las transacciones que realizamos en nuestra actividad y los resultados obtenidos en esa actividad. También necesitamos conocer qué obligaciones debemos cumplir, en qué términos y con qué recursos contamos para ello. Sin este tipo de control nos arriesgamos a comprometer recursos con los que no contamos. Desconoceríamos la cuota de los préstamos recibidos del banco para comprar vivienda o inmuebles comerciales, vehículos, tarjetas de crédito, el saldo por pagar de estos créditos o el saldo que tenemos disponible en el banco y en el bolsillo. No es una técnica reciente. De hecho, la palabra contabilidad proviene del verbo latino computare, que significa contar. Es en realidad un verbo con doble significado. Puede referirse tanto en el sentido de sacar cuentas, como también en el sentido de relatar o de referir un suceso. Esto es porque la contabilidad registra y anota y lo hace un orden cronológico. Por tanto, podemos decir que es una forma de relatar o de referir los acontecimientos económicos que le suceden a una persona o organización. También podemos indicar que la persona que gestiona y registra la contabilidad se conoce como contador, palabra cuyo origen es muy similar pues se deriva del término latín computato. Es un adjetivo que hace referencia a la persona que cuenta. Y ahora, ¿cuál es el origen de la contabilidad? Bueno, la contabilidad existe desde que el hombre se dio cuenta que su memoria no era suficiente para guardar la información necesaria para conocer su situación real. Hace más de 7.000 años, los pueblos dejan de ser nómadas y toman conciencia del sentido de la propiedad y por tanto el hombre necesita la primera información mercantil tal como la cantidad de cabezas de ganado, la cantidad de hectáreas de tierra para labrar, la cantidad de producto cosechado, los jornales a pagar a los trabajadores y, en general, toda la información necesaria para saber la situación económica y financiera. Mas cuando en esos tiempos históricos se dependía mucho de los ciclos agrícolas y por tanto era necesario conservar dinero y productos para los meses sin cosecha. Por tanto, la contabilidad aparece en la historia como resultado de la expansión comercial. La contabilidad y su técnica están ligadas al desarrollo del comercio, de la agricultura y de la industria como actividades económicas. Desde su comienzo se buscó la manera de conservar el registro de las transacciones y de los resultados obtenidos de la actividad comercial. De hecho, los arqueólogos han encontrado en las civilizaciones del Imperio Inca, del Antiguo Egipto y en Mesopotamia, variadas manifestaciones de registros contables, que de una manera muy básica constituyen un registro de entrada y salida de productos comercializados. Una de las muestras más antiguas de la contabilidad es una tabla de barro, datada en el año 2040 a.C., redactada en escritura cuneiforme, que contiene un balance de una explotación agrícola en Mesopotamia, que ya cuenta con una descripción detallada de las materias primas y de los días de trabajo utilizados. Según la documentación de la época,
entre los 40 hombres que acompañaron a Colón en sus viajes a América, ya había un contador de cuentas. En la actualidad, ¿podríamos imaginar un mundo sin contabilidad? Sin dudas la respuesta claramente es no. Todo debe estar anotado y registrado. Por ejemplo, pensemos en el banco donde manejamos el dinero. ¿Qué pasaría si no hubiera un registro detallado o no estuviera anotado lo que pagamos con cargo a nuestra cuenta? ¿Cómo? El recibo de energía, las compras del supermercado, de la gasolina, el arriendo de la casa, el préstamo del carro, etc. ¿Cómo podríamos saber el dinero que tenemos en cada momento? Y esto se debe hacer para cada uno de los clientes del banco. Si no existiera la contabilidad y el registro sería prácticamente inmanejable. De ahí que, una de las mayores amenazas que existen, especialmente en las organizaciones, es el borrado de los registros contables. Por lo que es muy común que éstas cuenten con dispositivos que les permitan hacer y tener copias de seguridad de la información y así evitar esta circunstancia, la cual les llevaría a una gran crisis. La evolución de la práctica contable ha sido lenta, pues inicialmente los antiguos comerciantes anotaban las diversas operaciones que precisaban recordar sin ningún orden particular. Simplemente anotaban el número de ovejas, de cabras, de caballos, de camellos o el dinero que tenían. Posterior y paulatinamente, estos registros fueron mejorando hacia un sistema contable de partidas simple, a medida que la actividad comercial crecía y el número de anotaciones aumentaba. Los comerciantes y prestamistas necesitaban ir desglosando y organizando sus anotaciones de modo que agrupaban las operaciones con alguna característica común. Por ejemplo, anotaban en un grupo a los caballos entregados, en otro el dinero prestado, en otro la leche obtenida de las ovejas, las tierras y así con el resto de productos. Es lo que conocemos con el nombre de sistema de partida simple, también conocido como contabilidad de caja. Técnicamente es muy sencilla. Solo se registran entradas y salidas para obtener un saldo final. Otro ejemplo de partida simple es el control que hacemos con nuestro sueldo, de tal forma que anotamos la entrada del salario y las salidas de dinero realizadas. La diferencia que se obtiene es el saldo final, que debería coincidir con el dinero que tenemos en nuestra cuenta bancaria o nuestro bolsillo. En cualquier organización actual, no se anotarían todas las propiedades en una misma lista, sino que se relacionarían por cada categoría, como por ejemplo de esta manera: por un lado, los vehículos, por otro la maquinaria, por otro las facturas pendientes de cobrar a nuestros clientes, por otro el dinero disponible, etc. Sin embargo, a medida que ha ido ocurriendo la expansión del capital productivo y el desarrollo de los préstamos, se hizo necesario la elaboración de un sistema contable más sofisticado y de ahí surge la necesidad de reflejar los derechos, las obligaciones, los resultados de las actividades económicas, de las personas u organizaciones. Los primeros registros bajo esta estructura datan de finales del siglo XV, cuando encontramos la publicación de Fray Lucas Paciolo, considerado el padre de la contabilidad moderna, quien en su libro La Suma, en el que dedica 36 capítulos al estudio de la contabilidad y explica e introduce la partida doble como mecanismo contable. Es un conjunto de cuentas que condujo a la elaboración del sistema contable llamado partida doble, que, aún hoy en día, es el método de registro de operaciones más usado en la contabilidad de las organizaciones. El sistema de partida doble consiste en realizar dos anotaciones que afectan como mínimo a dos conceptos. Con este sistema no puede haber una anotación sin su equivalente, es decir, quedará registrado el valor de lo que recibimos y su origen. La idea es que no hay origen sin destino, ni destino sin origen. Si compramos un vehículo es porque alguien nos lo ha vendido. Debemos anotar que hemos comprado un vehículo y a su vez debemos anotar cómo lo adquirimos, si lo pagamos en efectivo, con cheque, o con un préstamo, incluyendo la información de a quién le compramos y a quién le debemos. Otro ejemplo puede ser: retiramos dinero del banco, lo cual sería el origen, para pagar el arrendamiento de un apartamento, lo cual sería el destino. Esto es, a nivel general, lo que se conoce como partida doble en contabilidad. Algo esencial en este sistema es que el valor de origen debe ser igual al valor del destino, es decir, el valor de lo que tenemos debe ser igual al valor de las anotaciones que reflejan su origen, lo cual corresponde al balance de la ecuación contable que explicaremos más adelante. Unos ejemplos de este balance: compramos un vehículo por valor de 50,000 unidades monetarias y el origen ha sido un préstamo bancario del mismo valor.
Compramos máquinas por 100.000 unidades monetarias que han tenido su origen en el dinero en efectivo. El origen de la factura de mi cliente por 6.000 unidades monetarias es el trabajo realizado durante un mes y por último, el dinero en efectivo que tengo en el banco ha tenido un origen el pago realizado por mis clientes de las facturas que me debían.